¿Cuán importante es la salvación, especialmente en el tiempo del fin? Conocer el plan de salvación. Esa va a ser la temática de nuestra cuarta lección aquí en Lecciones de la Biblia. Le invitamos para que nos acompañe y permanezca en este nuevo capítulo, en esta temporada que hemos titulado Preparación para el tiempo del fin. Precisamente la salvación en el tiempo del fin. Un tema que tú no te puedes perder, un tema que usted debiera, basándonos en la palabra de Dios, descubrir para realmente valorar y sentir esa salvación para cada uno de nosotros. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Ya estamos comenzando, como usted bien sabe, nuestro capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Es el número 4 y el título de esta lección, La salvación y el tiempo del fin. ¿Cuán importante es la salvación? De hecho, el apóstol Pablo en Hebreos dice que debemos tener cuidado porque algunos hemos descuidado una salvación tan grande. Por lo tanto, vamos a tener esa premisa, ¿no? Valorar esta salvación tan grande y lo vamos a hacer siguiendo un hilo conductor, una temática que ya vamos a entrar de lleno, pero antes presentar a nuestros invitados. Gracias, Pastor Eledoro, ya de la casa, ¿no? Acompañándonos todos estos capítulos. Y nuevamente nos acompaña una semana más, Pastor Juan Elías Gatica. Muchas gracias por acompañarnos. Hacer mención de que ustedes trabajan en el área o en la zona geográfica centro-sur de nuestro país, así que estamos muy contentos y a la vez es la región, ¿no? Del Biobío y de Ñuble, donde estamos ahora en la Universidad Adventista de Chile. Es decir, gracias le damos a nombre de Nuevo Tiempo que nos reciben en su casa, ¿no? En su región, en esta linda zona. Gracias por la invitación. Es un placer, ha sido muy gratificante y qué lindo que ustedes se mueven también, se descentralizan de Santiago, de la capital. Es bueno venir a respirar estos agradables aires sureños. Sí. Y el privilegio también que tenemos de entrar a su casa. Así es. Nuestros amigos. Así es. Y para eso vamos a orar, para que sea especial para nuestros amigos el repaso de esta temática tan importante de la salvación. Porque sin duda alguna vamos a orar desde ahora. Pastor Juan Elías, vamos a pedir que usted pueda orar desde ahora para esa decisión importante de salvación que al final del capítulo vamos a tener. Así que vamos a orar. Muy bien. Querido Dios, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra. Gracias porque encontramos a Jesús como nuestro Salvador. Gracias porque nuestros amigos que están, Señor, mirando este programa, pueden entender que este Dios grande y maravilloso dio su vida por nosotros. Amén. Y que nos busca, Señor, para regalarnos este don maravilloso. Amén. Toca sus corazones y sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué diferencia tiene el cristianismo de aquellas religiones no cristianas? O tal vez alguien dice, no, total, todos son iguales. Y erradamente se dice, no, todos los caminos llegan al mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia? Varias diferencias, ¿no? Bueno, el Dios de los cristianos es, yo creo, la gran diferencia. El Dios nuestro dio su vida por nosotros. El Dios pagano pide sacrificio, ¿no? El Dios pagano demanda un sacrificio. El nuestro provee el sacrificio. Creo que es una de las grandes diferencias.
Lo que la diferencia con los otros fundadores, yo encuentro básicamente dos. Una, que este fundador, Cristo Jesús, nuestro Salvador, hizo por nosotros. Los otros enseñan, pero tú te salvas a ti mismo. Los otros fundadores tienen sus tumbas. El fundador del cristianismo, la tumba está vacía porque él está vivo. De hecho, no es de él, fue prestada, ¿no? Exacto. Fue transitoria. Ni siquiera la cruz era de él. Así que el Dios que tenemos es maravilloso. Y eso vamos a hablar, ¿no? De repente cuando tenemos algo, no lo valoramos hasta que lo perdemos, dice el dicho, ¿no? Tenemos una salvación tan grande, como dice Pablo en Hebreos, y como bien ustedes dicen, el cristianismo, la diferencia es Dios. Es el plan de salvación. Es este plan estratégico, ¿no? En donde en el cristianismo lo único que tenemos que hacer para ser salvos es creer por medio de la fe en esa gracia inmerecida. Y como usted bien decía, pastor, las otras religiones no cristianas, ¿hay salvación? Claro, también hay un concepto de salvación, pero usted se lo tiene que ganar, usted tiene que hacer. Entonces, en este estudio de este capítulo vamos a ver de dónde viene, del corazón de dónde, de la esencia de qué o de quiénes viene el plan de salvación. La pregunta es, ¿dónde se origina el plan de salvación? ¿En la cruz? ¿En el Edén, en Adán y Eva? ¿O tal vez antes? ¿Dónde surge? ¿Bajo qué circunstancia el plan de salvación comienza a idearse? Es una pregunta clave, siendo que el cristianismo en general entiende que el ser humano pecó, se extravió, se perdió. Entonces, ¿cómo ocurre la salvación? Tal vez es bueno entender que no todos ven la salvación en el mismo sentido, ni de la misma manera. Por ejemplo, hay personas que ven la salvación como un acto único de lo que se hizo en el pasado y ya no importa nada más para adelante. Una predestinación, ¿no? Casi como una predestinación, claro. Entonces creo que fundamental la pregunta que se está haciendo a modo de introducción para entender bien el fundamento que Cristo quiere darnos en la Biblia. Ahora, hay un texto, ¿no?, que dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, primero, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos la consumación del plan de salvación, como Juan 3:16, Dios nos amó y envió a su Hijo para que ninguno perezca, sino que tenga la vida eterna. ¿Podemos decir que el origen del plan de salvación es el amor? El origen, el fundamento básico. ¿Y el cuándo? La eternidad. La eternidad. En el tiempo, la eternidad en su amor infinito, en su preconocimiento, presciencia de Dios, antes de la fundación del mundo, Él ya hizo este plan de emergencia. Eso es significativo. Antes de la fundación del mundo, ya estaba en la mente de Dios ese amor que no tiene límites. Es un amor incomprensible para nosotros los seres humanos. ¿Corremos un riesgo al pensar que el plan de salvación es simplemente una reacción de Dios ante el pecado, ahí en Génesis capítulo 3, y que de alguna forma tuvo que salvar la situación? ¿Hay un riesgo en tener esa percepción? No un riesgo, pero pienso que el Señor no actuó, no fue una reacción, ¿no? Cuando hablamos de un plan, estamos hablando de algo establecido, de algo claro. Dios tiene lineamiento, Dios conocía el futuro, Dios vio adelante, Dios planificó, Dios amó tanto que dio a su Hijo. Entonces, no es un acto de reacción de Dios de ver, bueno, ahora cómo hacemos, bueno, que vaya Jesús a salvar, sino que realmente había todo un proceso que la Biblia nos describe muy claramente en la Biblia. Porque existía la eventualidad que las criaturas corrieran el riesgo de pecar, ¿no? Y Dios tenía ahí un plan predeterminado con anticipación. Como vimos en una de las lecciones nosotros,
Dios nos hizo entes libres. Él no acepta un servicio, una adoración, porque fuimos programados, sino que nos hizo con la capacidad de escoger, de elegir. Él corrió riesgos, pero está involucrado lo más maravilloso de Dios. Dios es amor. Él no acepta que nosotros le obedezcamos por obligación, sino que quiere que sea, que nazca de nuestro ser la adoración producto del amor maravilloso que Él ha tenido, tiene y seguirá teniendo con nosotros. Ahora, de acuerdo a lo que usted señala, Dios es amor y vemos que este plan de salvación, estos protagonistas divinos celestiales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través del plan de salvación, ¿cómo ellos demuestran su amor o cómo nosotros podemos conocer a Dios? Ya al mirar el plan de salvación, porque tal vez su ontología, su esencia, al ser seres finitos, y la Biblia dice, ¿no? Son misterios el conocer la esencia de Dios. Lo vamos a hacer claramente cuando seamos glorificados y estemos con Cristo reinando en las mansiones celestiales. Pero ¿será que podemos conocer a Dios mirando el plan, contemplando y viviendo y sintiendo la salvación? Sí, definitivamente. Mira, como hablamos en la lección de la semana pasada, respecto del santuario, cuando el pecador iba al santuario, debía llevar un sacrificio, un cordero. La Biblia dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, pensando en Jesús. Una vez que la sangre del cordero era derramada, ahora entraba al santuario con sangre, Sí. ¿verdad? Y había todo un trabajo dentro del santuario, lugar santo y lugar santísimo, respecto del día del juicio. Entonces creo que es importante entender la salvación como un plan, por eso lo estamos hablando así. Hay algunos pasos que debemos dar. Y dentro de esos pasos creo que mientras más nos adentramos en este plan, más conocemos a Dios. Y más nos damos cuenta de lo que ese Dios hace por nosotros. Hay una tendencia, y tomándome del ejemplo que tú citas, Juan Elías, es que en el día de la expiación aquel que no estaba preparado o arrepentido de corazón era cortado, Así es. era del pueblo. Vemos a un Dios en el Antiguo Testamento que permite que Nabucodonosor o los asirios sitien, maten, vulneren, violen el templo, los utensilios sagrados. Y tal vez podemos entender o ponernos en los zapatos de muchos cristianos que tal vez inconscientemente cuando vamos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento encontramos al Padre y al Hijo siendo completamente diferentes. El Padre teniendo características más justiciero, más justo, más castigador. Y en el Nuevo Testamento un Señor Jesús que es amor. ¿Cómo el plan de salvación nos habla hablemos primero del Padre, ¿les parece? La Biblia. ¿Qué nos dice del Padre? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El amor de Dios en el Antiguo Testamento es una realidad. Solo que a veces nosotros nos quedamos con una visión de ciertos juicios que Dios hizo en su amor y creemos de que el Dios del Antiguo Testamento, Dios el Padre, es un tirano, alguien que está allí apuntando dónde te portaste mal para dar. Por ejemplo, ¿dónde se ve el amor de Dios en el diluvio? Porque hay destrucción de casi toda la tierra. Absolutamente. Ellos vivían mucho tiempo y su mente era de continuo hacia el mal. Sus pensamientos. Pablo hace una descripción dramática de ese tiempo, muy similar a la nuestra, en la cual nosotros también tendremos que enfrentar los juicios de Dios, que claramente quedaron establecidos en la lección del Apocalipsis o el Apocalipsis cuando habla de ello. Ese amor de Dios fue manifestado en misericordia. ¿Por qué? Porque ellos se estaban destruyendo y Dios miró, no podía contender el espíritu con el hombre hasta que encontró un hombre justo con su familia, Noé. Y la misericordia se manifiesta para continuar una renovación con ellos, porque la gente que fue destruida, su corazón de continuo, su pensamiento era hacia el mal. Dios llama, Dios no puede torcer la voluntad, Dios no puede llevar a alguien que no quiere ir. Él invita.
había opción a la salvación para Absolutamente. todos, Sí, ¿no? porque, El arca porque estaba abierta. efectivamente hay situaciones que uno muchas veces pregunta, y Dios actuando, ¿no? Pero hay muchos ejemplos tal vez en el Antiguo Testamento que se habla de eso, la misericordia y el amor de Dios. Por ejemplo, y la pregunta también, si le pregunté del diluvio, tal vez con el cautiverio de Jerusalén. ¿Hubo ahí misericordia de Dios? ¿Se puede ver un Padre amoroso a través de ese ejemplo? Se puede ver a Dios actuando en cada etapa de la historia del pueblo de Dios. Mira, la mayoría de los evangélicos o estudiosos de la Biblia entienden que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En cuanto al amor de Dios, pareciera que el Dios del Nuevo Testamento, es más amor, ¿cierto? La palabra amor aparece más veces, hijitos míos, amados los unos a los El otros, tema de los el que no mandamientos, ama no ¿no? ha Sí, conocido a Dios. Claro. Sin embargo, ¿sabes tú que en estudios modernos respecto del hebreo del Antiguo Testamento se ha encontrado que el capítulo donde más se habla del amor es en el Antiguo Testamento? Y sobre todo en los Salmos. La palabra que nosotros conocemos como misericordia, por ejemplo, Salmo 136, alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es es su su misericordia. misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Cada vez que dice misericordia, en realidad los eruditos dicen hoy en día que esa es la palabra amor. Entonces, por cada versículo, 21, 22 versículos, la Biblia dice la palabra amor y lo repite. Es decir, tenemos un Dios que nos ama y ese capítulo en particular dice, su amor es eterno. Entonces, en el caso que tú me das, en la historia que vemos ahí del cautiverio, el amor eterno de Dios hizo que Dios no los deseche, porque podría haberlos desechado. Pero quedó un remanente, que es otro gran Ujú. tema, ¿no? Dentro de la Biblia, donde Dios permite que el pueblo de Dios quede un poquitito del pueblo de Dios fiel, al cual Dios va a bendecir y va a cumplir su propósito en ellos. Y es interesante, Dios tenía a través del pueblo de Israel un propósito, que su economía, que su experiencia reflejara el carácter de Dios a todo el mundo y que Israel fuera en forma especial un testimonio para el resto. Pero ¿qué pasó con Israel? Se desfiguró el accionar que tenía. Satanás, el enemigo de Dios, logró que no dieran la imagen correcta. Y de allí que es necesario que viniera después el Señor Jesucristo a mostrar el carácter del Padre, el espejo real. Correcto. Y a nosotros también nos pone el gran desafío. Jesús dice, yo soy el que soy. Y en el Antiguo Testamento también hay una declaración exactamente igual. ¿Significa que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo? No, ¿O tal vez es el mismo? Es el mismo. Bueno, vamos a entonces a ir a un corte, vamos a una pausa, usted no se separe, ya volvemos en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Recuerde, esperanza@nuevotiempo.org es el medio de contacto que usted tiene para solicitar materiales, por supuesto para las inquietudes, las dudas que usted pueda tener. Y recordarle que cada uno de los capítulos de todas las temporadas están en la plataforma de YouTube. Usted puede tomar el link, ponerlo en sus redes sociales para compartir esperanza con otras personas también, ¿no? Cuán importante es el ocupar los medios para predicar el Evangelio, ¿no? También se pueden usar para cosas muy negativas, pero también para que Cristo sea exaltado. Así es. La pregunta era, ¿el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo? ¿O es el mismo? ¿Cómo se manifestó en el Antiguo? ¿Cómo se manifiesta en el Nuevo? Interesante pregunta, ¿no? Porque decíamos que la tendencia consciente o inconsciente es ver a un Dios en el Antiguo Testamento y a otro Dios en el Nuevo Testamento. Señalamos también que el Dios de amor, Él dice, yo reprendo y castigo al que amo.
sé pues celoso y arrepiéntete. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién de nosotros como padre, como abuelo, nos gusta castigar al hijo, reprender al hijo? Claro. Es muy fácil Al nieto ni pensar. No, eso lo hace la mamá, lo hace el papá, no. Yo lo disfruto solamente, ¿no? Es lindo cuando llegan y es lindo cuando se van también, ¿no? Te desordenan todo en la casa. Pero aquí viene lo interesante. Cuando teníamos que disciplinar al hijo, a la hija, es dramático, hay un dolor profundo, pero cuando uno lo logra y después se endereza y después uno ve los frutos, dice, bueno, gracias Señor, resultó. Dios nos ama. Y a veces tiene que apretar un poquito. Pero no olvidemos, cuando Él hace eso, está más cerca de nosotros. Cuando el labrador va a cortar en la vid para que dé más fruto, es cuando más cerca está de la vid. Él está allí. Y yo lo imagino sufriendo y llorando por nosotros. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos y tú no quisiste? Así es. En Éxodo capítulo 3, pastor, se menciona esta pregunta que Moisés le hace a esta teofanía de la zarza ardiente, Dios hablando con Moisés. Se ocupa la palabra Jehová, Dios, y Moisés le pregunta, ¿cómo me creerán mis hermanos, los hebreos, cómo me creerán? Entonces la respuesta es, diles que el que te ha enviado es el yo soy. Yo soy el que soy. Y es Jesús que cuando frente a los fariseos, a los judíos, les dice, hoy se ha cumplido esto ante vosotros. Yo soy el que soy. Podemos decir tal vez de que el Dios que habló con Moisés en la zarza y que por ende en el monte también, era Cristo Jesús. Haciendo una comparación bíblica, en muchas oportunidades Jesús utilizó la expresión, yo soy el pan de vida, el agua de vida, la luz del mundo. Siempre utilizó no simplemente como una expresión, digamos, visual o didáctica, sino que había un mensaje. El mensaje bíblico es el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y que tiene mayor sentido en el idioma original, ¿no? Porque para nosotros, yo soy Joel, yo soy de Valparaíso, yo soy de... no le tomamos el peso, pero en hebreo al decir yo soy, estaba haciendo alusión al nombre de Jehová, ¿no? Así es. Y también debemos entender que cuando Dios se presenta, a Moisés le dice, Moisés, es decir, el pueblo ni siquiera recordaba el nombre, ¿no? A través de la experiencia que ellos habían tenido en el cautiverio, llegaron a un punto de olvidar. Sin embargo, Dios los lleva a entender que Él era el Dios, el mismo Dios, el Dios creador, el Dios que los llamaba en ese momento, y en el Nuevo Testamento Jesús se presenta de la misma manera. De hecho, la Biblia dice, yo soy Alfa y Omega, primero y último, pero usa siempre el yo soy. Y también dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y allí está ese presente, ¿no? Jesucristo es. Entonces, creo que esta presentación de Dios es tan importante para que nosotros hagamos estas conexiones en tantos versículos que se muestra. Pienso que es concluyente pensar que Jesucristo estaba hablando desde la zarza. Ahora, bueno, hace relación ahora a Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley, y tal vez podríamos conectar esta idea, no penséis que he venido a cambiar la misma ley que yo escribí con mi propio dedo. Si Jesús lo hubiese dicho de esa manera, lo apedrean ahí mismo, ¿no? Obviamente, él fue cauto, eran sus primeros pasos en el ministerio terrenal, y él dice, no penséis que he venido a cambiar la ley. Pero ahora entendemos que si él habló de la zarza ardiente, al decir y autoproclamarse el gran yo soy, entonces él también escribió la ley, y eso tiene una implicancia tremenda también para el ministerio. Ahora, volvamos al plan de salvación, porque es muy importante. A ver, supongamos que estamos en un avión y nos toca sentarnos en la salida de emergencia, y está en otro idioma que yo no manejo, por ejemplo, un chino mandarín.
En caso de una emergencia, ¿puedo salvarme? Es importante conocer el plan de salvación, conocer el lenguaje correcto, la esencia de este rescate. En otras palabras, y aquí entra Cristo Jesús, para entender a Dios, para comprender a Dios. ¿Existe alguien especial que nos muestre a Dios? Él se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. ¿Y en qué contexto lo dijo? ¿No? Hay una pregunta de Felipe ahí. Sí, sí, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Es el camino, el sendero correcto, es la verdad, no nos engaña, es la vida, tendremos un resultado igual, vida, no la muerte. Muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros? Y me preguntáis, muéstranos al Padre. ¿Qué significa esa respuesta del Señor ahí? Significa que, tal como lo dijo el Señor, yo y el Padre uno somos. Hay una unidad tan grande entre Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Hay unidad de pensamiento, de acto, de decisión. El plan de la salvación nos muestra al Dios triuno, ¿verdad? Salvando en cada uno de los aspectos. Por eso hablamos de la salvación como un plan, no como un acto único, exclusivo, muy puntual, sino más bien como todo un proyecto de Dios para rescatar al ser humano caído. Que tiene diferentes procesos, ¿no? Y que tiene procesos diferentes en el cual, por supuesto, ese amor tan grande está claramente ejemplificado en cada uno de los actos de Dios. Amén. Juan 17:3, perdón, dice, y esta es la vida eterna, esta es la salvación. Correcto. Que te conozcan a ti, haciendo alusión al Padre y al Hijo, a quien tú has enviado. ¿No? Para mí esto es maravilloso. Jesús tratando personas, tratando los descastados, los niños, las mujeres, los pecadores, los enfermos, Los desechados por la sociedad. Los desechados, la escoria, ¿no? Tocando al intocable, tocando al leproso. Si quieres, él dice, le dice el leproso, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dice, quiero, y lo tocó. Recibiendo a esa mujer adúltera, ni yo te condeno. Amiga, amigo, Dios es un Dios de amor que anda a la siga de usted y de mí. Y alabado sea el Señor que un día me encontró. Y a ti te puede encontrar también ahora. Él anda detrás tuyo, reconócelo, nada más. Esa es la esencia. Y es para, claro, cuando uno va a los milagros de Jesús, él miraba, decía, ¿no? Tus pecados te son perdonados, o tu fe te ha salvado. La gente iba por sanidad y se iba con salvación. Y ahí está reflejando el amor. Todo lo que el Señor hacía era por amor. En ningún momento era, de repente vemos a los políticos que toman a las guaguitas, a los bebés, a los niños, les hacen cariño y por después una imagen. Corten o sacan la foto y devuelven el bebé. Es como no sé si la palabra a lo mejor es como una palanca para forzar algo. Y vemos que Jesús todo lo que hizo, lo hizo de corazón para transmitir que la esencia del plan de salvación es el amor. Es el amor. Así es. Este Dios se sacrifica a sí mismo. Delante leímos un texto que hablaba sobre la propiciación. Es todo un tema teológico la propiciación. Este Dios recibe el castigo por el pecado. Este Dios prácticamente se autocastiga, ¿verdad?, para que el pecador pueda recibir la salvación. Entonces, sin duda el amor de Dios en su máxima expresión es la salvación del ser humano y el plan de la salvación. En el Antiguo Testamento, donde las personas piensan que era el Dios duro, el Dios castigador, Jeremías dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Exacto. Capítulo 31, entonces, 31 de un canto de mi 3. hijo de la clase de cuna. Entonces dense cuenta cómo este amor extiende, ¿no? Estira, agranda, abre su brazo, su misericordia, para que todo aquel que pueda, digamos, todo aquel que crea realmente se salve. Cuando veíamos la historia del pueblo de Dios en el cautiverio, bueno, en el cautiverio Daniel
tiene el privilegio de predicar, de enseñar a Nabucodonosor. Tanto así que Nabucodonosor dice, yo, Nabucodonosor, alabo al Dios del cielo, ¿cierto? Este es Dios verdadero. Y él comienza a hacer una declaración increíble, un Dios pagano reconociendo al Dios de sus esclavos. Entonces, el amor de Dios nos muestra que su plan se lleva a todas partes, aún en lo que nos pareciera algo malo, como fue el cautiverio, permitió que el mensaje llegase a uno de estos lugares y a reyes y a personas que tal vez de otra manera no hubiese llegado. Correcto. Y este amor ya vimos que es para reflejar al Padre, como usted bien decía, desvirtuada su imagen, producto del pecado e incluso también porque el pueblo se soltó de la mano de Dios. Ahora, vamos ahora a la esencia del ministerio de Cristo. Les invito a que vayamos al Evangelio según San Juan. El capítulo 1, del 1 al 3, muestra ahí algo magnífico de Cristo, su preexistencia, su eternidad, su igualdad para con el Padre, su condición de creador de este mundo, de sustentador, pero luego leamos eso y luego vamos a añadir otro verso que es el 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, misma esencia, mismo lugar, preexistencia. Este era en el principio con Dios, y acá está el verso 3 interesante, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, no solamente estuvo con Moisés en la zarza y en el monte, no solamente estuvo con Abraham conversando y diciéndole cuenta las estrellas, así será tu descendencia, sino que también es Él que se agachó, se arrodilló, tomó barro, formó a Adán, es el creador, ¿no? Por su palabra fueron las cosas hechas. Ahora, teniendo esto así rápidamente, una vislumbre de Cristo en su preexistencia, por favor, ¿pueden leer alguno de ustedes el verso 14? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué nos dice la encarnación de Cristo con respecto a su amor y al plan de salvación? Bueno, creo que este versículo lo hemos leído muchas veces, pero realmente emociona leer que ese verbo, ese Dios, ese creador se hizo carne. Estas palabras tan sencillas tienen una complejidad enorme, ¿no? Tanto así que muchos no creen que Dios pueda ser hecho carne, ¿verdad? Incluso algunas culturas o formas de pensamiento cristiano, hay personas que piensan que en realidad Jesús no era Dios, era un ser humano que Dios se posesiona ahí al momento de la cruz, claro. Luego sale porque Dios no puede morir. Otros pensaban que era una visión, ¿no? Porque Dios no se puede encarnar, porque la carne es malo, recordemos todo lo, claro, el nuestra dualismo herencia griego. Del griego, ¿cierto? Entonces todo lo de la carne es malo. En cambio la Biblia de una manera sencilla no nos explica, pero nos dice, ese verbo era Dios. Ese Dios se encarnó, o sea, de una manera muy sencilla nos enseña una verdad tan grande. Dios tiene un amor tan grande por nosotros que se hizo carne, se humanó con el único propósito de darnos la salvación. Habitó entre nosotros. Lo regular es que toda la gente quiere cambiar su casa, pero para ir a una mejor, a un barrio más bonito, ¿cierto? Claro. A un sector más exclusivo, pero Dios hizo todo lo contrario, ¿no? De las mansiones eternas cambió para venir a esta tierra, a un lugar de pecado, donde fue rechazado. Lo profetizaba Isaías 53, ¿cierto? Por eso mismo Isaías 53 dice, yo no sé si van a creer a mi anuncio, no sé si van a creer lo que les tengo que decir. El Mesías será rechazado, golpeado y todo lo que allí declara. Y él enmudecerá, no abrirá su boca, lo que nos muestra en realidad que el hacerse carne para Dios tuvo un precio muy alto que de pronto no lo dimensionamos tan bien nosotros. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a hablar de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Cuán importante es conocer y saber lo que Él está haciendo y provocando también en nuestro corazón. Vamos a un alto y ya continuamos en Lecciones de la Biblia.
Hoy en día es fácil ver familias con diversas crisis por problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, la depresión. Seguramente en la sociedad, si hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista, Familia Feliz. Momentos únicos que pueden durar para siempre. Esta revista trae contenidos acerca de la educación con los hijos, la salud, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y también las finanzas. Si deseas solicitar este material, es de manera gratuita y nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Desde ya queremos hacerle una invitación, ya que se nos está acabando ya nuestro programa. ¿Sabe usted que todos los días sábados, en la mañana, estamos reuniéndonos en las iglesias adventistas repasando estas mismas temáticas? Cada temporada, una temática, cada día sábado, una lección. Encuentraunaiglesia.org es la página o la aplicación que usted puede descargar en su smartphone para que usted se sorprenda, ya que está muy cercana a su domicilio, su lugar de trabajo, una iglesia adventista esperando por usted. Ahí están nuestros amigos, los pastores, que están ansiosos, así como estamos nosotros conversando, también compartir lo que llamamos en la escuela sabática. Ahí se repasan las lecciones de la Biblia que semana tras semana estamos compartiendo, así que aprovechamos de invitar también a nuestros amigos. No solo pedir los materiales de escuela bíblica, no solamente ponerse en contacto con nosotros, sino también animarse a ir a un templo, ¿no? A ir a una iglesia adventista del séptimo día. Joel, y es interesante, nuestra experiencia acá en Concepción, hemos bautizado muchas personas que han llegado a la iglesia pidiendo ser bautizadas porque aquí, en Canal Nuevo Tiempo, han escuchado el mensaje que llenó su corazón y le han señalado que vaya, por favor. Y han sido muy bien recibidos con mucha calidez. Y son parte de esta linda familia de Nuevo Tiempo y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muy bien. Bueno, esto mismo, ¿no? Una persona fundamental para que el llamado de Dios, para que toda esta escena eterna, no sé cómo mencionar, una escena sobrenatural, que habla del amor de Dios, que es el plan de salvación, tenga efecto en el corazón humano, corazón, dicho de paso, que cada vez se está endureciendo, que cada vez estamos con preconceptos, nuestra cultura nos invade con materialismo, con que la religión no, eso es para gente ignorante o gente... estamos luchando contra eso, pero hay una voz, hay una obra de amor que es del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué rol juega el Espíritu Santo en este plan de salvación? Cuando el Señor vino a esta tierra, dice que el Espíritu Santo se posó sobre la bienaventurada Virgen María. Y allí ocurre ese misterio de la encarnación. La concepción. La concepción, y es interesante que por esa razón Él recibe Hijo de Dios. Hijo del hombre, porque se encarnó y nace de María. Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo se puso sobre ella y fue concebido. El Espíritu Santo estuvo allí y permaneció con él. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dicho de paso, ayúdenme, en inglés se habla de ghost, ¿no? Y esa palabra muchas veces es empleada como fantasma, algo inmaterial. Sí. ¿El Espíritu Santo qué es? ¿Es el resultado del amor entre el Padre y el Hijo? Otros consideran que es una fuerza de Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al Espíritu Santo? Cuando leemos los textos de la Biblia, nos lleva a una conclusión muy clara. El Espíritu Santo debe ser una persona, porque la Biblia dice que nos guía a la verdad, que produce arrepentimiento, que somos bautizados, al igual que en el nombre del Padre y del Hijo,
en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia pone a la par del Padre y el Hijo al Espíritu Santo. Así es. Dice que Él nos ayuda, ¿cierto?, a convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Una gran cantidad de pasajes de la Biblia nos habla de Él como abogado defensor, nos habla como el consolador, habla que intercede por nosotros, que nos santifica. Todos estos verbos que de ninguna manera podrían reflejar lo que es una fuerza, lo que es una relación entre un ser y otro. Sin duda el Espíritu Santo es una persona, una persona divina por todo lo que la Biblia hace y por cómo lo pone a la par con el Padre y con el Hijo. Romanos, Efesios y Corintios dice que el Espíritu Santo para la iglesia distribuye, Dones. asigna dones. Y para eso tiene que tener una conciencia, tiene que tener una inteligencia Se divina. entristece también. Sí, claro. Se entristece. Y una fuerza no se puede entristecer. Es una persona. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 dice que le mintieron al Espíritu Santo, Así es. ¿no? Entonces, la Biblia da la verdad que da muchos argumentos de que no es una fuerza. Tal vez este último tiempo se ha proliferado esta creencia de que es la fuerza de Cristo, pero no es así, ¿no? No, Es una persona. es una persona. En el Antiguo Testamento también aparece el Espíritu Santo, de hecho, desde la misma creación, Ujú. ¿no? Sí. Dice que el Espíritu Santo ahí en Génesis 1 Se movía. se movía Sí. y ese verbo se repite una sola vez más aparte de Génesis 1. Y hace alusión en el libro de Isaías cuando un águila revolotea encima de sus polluelos o pichones, ¿no? Ujú. Es como que está ahí, atento, cuidando, guiando, como decían, convenciendo, sustentando también. Ahora, ¿cuál es la mayor obra de amor que hace el Espíritu Santo reflejando en este plan de salvación? Amor hacia nosotros. Él desea que nosotros glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo y produzcamos los frutos, que no es otra cosa que la transformación de nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Y es lo que hace la diferencia. La iglesia cristiana primitiva logró tal impacto en el mundo romano que crecieron en multitudes y porque reflejaban el ministerio de Cristo. Es interesante, la cultura greco-romana desechaba a los niños. Si un niño tenía algún tipo de deformidad, no, que se vaya. Si es mujer, no, mándenla para allá, que hágala desaparecer. Los varones eran los que... Y sin embargo, Jesús atendió a los niños. Y ese mismo carácter de Jesús se reprodujo gracias al Espíritu Santo viviendo en esta comunidad primitiva que fue como fuego en el rastrojo. Creció de tal manera que llegó hasta los nobles de Roma a través de las mujeres que también eran consideradas en un segundo plano. El carácter de Cristo se reflejó en esa iglesia y esa iglesia predicó a todo el mundo conocido. Que debe ser lo que tenemos que hacer ahora. En el contexto de la salvación hay un acto importantísimo del Espíritu Santo. Este ser divino que es Jesús, eterno, Dios, creador, lo transforma, ¿cierto?, en un ser humano, un pequeño hijo ahí en el seno de María, para dar salvación. Pero después hace un acto totalmente opuesto y este ser humano limitado, ¿verdad?, visible, ahora lo lleva a todo el mundo, para que todos lo conozcan, intercede, trabaja en los corazones para que lo acepten y así todo el mundo tenga la salvación. Entonces el Espíritu Santo dentro del plan de salvación hizo y hace un trabajo pero extraordinario. A la par de Jesús, a la par del Padre, la divinidad completa trabajando respecto de la salvación de nosotros. Es un mensaje extraordinario que la Biblia tiene para nosotros. Tal vez dos conceptos antes que se me olviden. Primero, me llama mucho la atención ahí en el Evangelio según San Juan, Cristo dice, vosotros no quedaréis huérfanos. O sea, la obra del Espíritu Santo también, esa obra paternal que veíamos del Padre, de Cristo, de Jesús, dar a conocer al Padre, y el Espíritu Santo también da a conocer esos rasgos del Padre, no solamente nos lleva a Cristo. Segundo, el Espíritu Santo en el plan de salvación convence, guía la verdad,
En Lucas 12:12 dice que Él pondrá palabras que nosotros Ujú, también vamos a ujú. decir, y ya vamos a mencionar en la proclamación del Evangelio, pero vemos este Espíritu Santo, una persona divina, que guía un proceso en el cual nosotros debemos entender el plan de salvación y no exclusivamente una experiencia espiritual, tal vez en un culto, donde se exacerba la emoción, Ujú. Ujú. donde se exacerba tal vez algo y está muy distante sentir ese amor. No estoy diciendo que somos 100% un culto racional. Correcto. Creo que también, y es ahí donde el Espíritu Santo nos hace sentir la voz de Dios, pero nunca el Espíritu Santo, su única y exclusiva misión es exacerbar las emociones, ¿no? Cuán importante es dimensionar eso especialmente para nuestros amigos que tal vez Ujú. pertenecen a otras denominaciones cristianas, el rol del Espíritu Santo en la Biblia. Y bueno, la palabra de Dios sin duda se entregó para eso, ¿no? El Señor nos aclara, nos enseña, nos corrige, ¿no? Ujú. De eso dice la Escritura. De tal manera que es importante que nosotros podamos entender la persona de Dios, del Hijo, del Espíritu Santo a través de la Escritura. Fuera de eso, podríamos ir a parar a cualquier cosa, ¿no? O a cualquier forma. Cualquiera puede inventar una religión, una iglesia, un culto y a la semana, al mes va a tener seguidores. Lo hemos visto cuántas veces en la historia y a Ujú. veces con resultados muy tristes. Pero aquí está la base, el fundamento que es la palabra de Dios. Ha llegado la hora, se nos ha pasado muy rápido, especialmente este último bloque. Y queridos amigos, queremos compartir estos puntos importantes que son pilares de esta lección. Y le vuelvo a insistir, si usted quiere los podemos repasar ahí en una iglesia adventista. Busque encuentraunaiglesia.org, en esa página usted pone su ciudad, su calle, su dirección y va a aparecer la iglesia más cercana a su domicilio. Durante este capítulo vimos la salvación. ¿Recuerda usted el título de esta lección? Salvación en el tiempo del fin. La salvación que Dios tiene para su vida. Pero es muy importante, así como hacíamos la ilustración, en una situación de rescate, conocer el lenguaje, conocer este plan de salvación a través del Padre. Lo primero, el Padre, el amor al entregar a su Hijo, pero lamentablemente el pecado. Lamentablemente, al vivir en este mundo lleno de pecado, se ha desvirtuado la imagen real del Padre. Y muchas veces caemos en ese error de pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, castigador, que ese es el Padre. Por eso ha venido Cristo Jesús también para darnos a conocer el verdadero carácter del Padre. Y ese es también nuestro segundo elemento. Primero es el Padre, segundo es Cristo Jesús. Y en tercer lugar, la obra maravillosa del Espíritu Santo, junto a la divinidad. Las tres personas divinas están con un solo propósito y es por nuestra salvación. Y cuando usted tenga la plena certeza de salvación en Cristo Jesús, entonces va a ser inevitable contarles a otros y permitir que nuestra vida en una constante santificación sea esa predicación por testimonio que muy pronto permitirá que todos conozcan a Cristo, que lo acepten y que Él pronto vuelva a buscarnos a esta tierra. Pastor Eleodoro, una invitación para nuestros Gracias, amigos. Joel. Eh, Como dije en una oportunidad, yo fui católico y agradezco a Dios porque pude, a través de mi madre, de la familia, tener un conocimiento. Pero la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo comencé a asistir a unas conferencias en el mes de agosto del año 1973 y asistí 90 noches a unas conferencias en mi puerto, Coquimbo, dictada por un gran evangelista, Walter Cameron, que comenzó con lo básico de la escritura y después nos puso en todas las profecías. Y fue interesante. Me bauticé, decidí venir a estudiar a este colegio para ser pastor, tenía conocimiento de las escrituras, pero faltaba algo. Había escuchado de Cristo, entendí profecías acerca del Mesías, pero aquí en este colegio donde yo conocí lo que destaca el versículo 3 de San Juan 17, que dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo tenía un conocimiento cognitivo, pero faltaba el encuentro. Y un día el profesor Rubén Chambi Chambilla nos invitó a su casa, un grupo de alumnos, y comenzamos a estudiar el camino a Cristo. Y en una de esas reuniones de miércoles, algo pasó en mi mente y pude ver a Jesús, pude ver a Dios en su belleza y en su gran amor muriendo por mí. Y acepté a ese Jesús como mi Salvador personal. No era solo un conocimiento, sino que también era que yo le creía que Él era mi Salvador. Lo acepté y fue una transformación para mi vida. Pasé de angustia a paz. Y apreciado amigo, apreciada amiga, si usted tiene dudas sobre su salvación, no se mire a sí misma. Mire a la cruz, mire al Calvario, a Jesús muriendo por usted, a Jesús entregando su sangre para que usted sea limpia de todos los pecados. El perdón tiene 3 dimensiones. Una dimensión vertical, Dios nos perdona. Hay una dimensión horizontal, perdonándonos los unos a los otros, pero hay una dimensión íntima, perdonarse a sí misma, perdonarse a sí mismo. Por favor, no se angustie más, entregue sus pecados al Señor y Él le perdonará, porque esa es su promesa. Sí, esos pecados que quizás por años la han atormentado, te han atormentado a ti por lo que hiciste, por el daño que causaste. Sin embargo, Jesús nos limpia de todo pecado. Yo quisiera orar agradeciendo a Dios porque Él nos perdona. Y voy a orar también para que perdone sus pecados y usted se vaya en paz. Oramos juntos. Amante Padre que estás en los cielos, te alabamos, te honramos, te glorificamos. Recibe nuestro loor, nuestra gratitud por tu maravilloso amor, porque tú hiciste un plan allí desde la eternidad por nuestra salvación. Gracias por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó voluntariamente para salvarnos. ¿Quiénes éramos nosotros? Sin embargo, tanto nos amaste que entregaste a tu Hijo unigénito. Gracias por el Espíritu Santo, el cual continúa la obra de santificación en nosotros. Gracias porque Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque es nuestro paracleto, nuestro consolador, aquel que nos da ánimo, aquel que nos va guiando por la senda de justicia. Padre, gracias porque perdonas nuestros pecados. Recibe en esta oportunidad a nuestras amigas, a nuestros amigos que están entregando su vida a ti en este momento. Abrázalo, Señor, así como el Padre amante abrazó al Hijo pródigo cuando volvió a casa. Que ellos puedan sentir ese calor, ese cariño tuyo. Y gracias porque tú reinas por los siglos de los siglos. Para ti, Señor, sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eleodoro. Será hasta un nuevo capítulo. Pastor Juan Elías, muchas gracias. Vamos a orar por su familia, su ministerio. Gracias por acompañarnos. Y queridos amigos, será hasta un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Permanezca en compañía de Canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza.